Hay algo que tienes que entender, y entenderlo de verdad. No todo el que se va te pierde, pero tampoco tú pierdes a todo el que se va. A veces, lo que duele no es la ausencia de esa persona, sino el golpe al ego, la sensación de rechazo, la idea de que no fuiste suficiente. Pero esa es una mentira peligrosa si decides creértela. Porque un hombre que no se conoce, que no se controla y que no tiene dirección, siempre va a depender de alguien más para sentirse completo. Y cuando esa persona se va, se derrumba. Pero un hombre que trabaja en sí mismo, que entiende su valor y que domina su mente, no se rompe, se reconstruye. Este video no es para que le demuestres nada a nadie. Es para que te demuestres a ti mismo en quien te estás convirtiendo. Es para que dejes de actuar desde la emoción y empieces a actuar desde el carácter. Porque al final, no se trata de quién se fue, se trata de quién decide ser después de eso. Aquí tienes 10 puntos claros, directos y sin adornos, que te van a hacer ver las cosas como son y te van a empujar a otro nivel. Empecemos. 1. No demuestres con palabras, demuestra con tu vida. No demuestres con palabras, demuestra con tu vida. Porque cualquiera puede decir que ha cambiado, cualquiera puede prometer que ahora sí será diferente, cualquiera puede escribir un mensaje largo tratando de explicar su valor, pero muy pocos tienen la disciplina, el carácter y la fortaleza para demostrarlo en silencio, con hechos, todos los días. Y ahí es donde te separas del resto. Porque el hombre que realmente evoluciona no necesita validación, no necesita aplausos, y mucho menos necesita convencer a alguien de lo que vale. Simplemente lo encarna. Entiende esto, las palabras son baratas cuando no están respaldadas por acciones. Decir estoy mejor, he crecido, me superé no significa nada si tu vida sigue siendo la misma. El estoicismo no se basa en lo que dices, sino en lo que haces cuando nadie te está mirando. En cómo te levantas cuando no tienes ganas. En cómo te controlas cuando podrías reaccionar. En cómo sigues avanzando aunque nadie te aplauda. Esa es la verdadera prueba de tu evolución. Si realmente quieres demostrar que no la perdiste, entonces deja de hablar y empieza a construir. Construye disciplina cuando nadie te ve. Construye enfoque cuando todo te distrae. Construye una mentalidad que no dependa de una persona para sentirse completa. Porque el hombre que se domina a sí mismo no necesita demostrarle nada a nadie, pero inevitablemente, todos lo notan. El silencio, cuando está acompañado de progreso, se vuelve intimidante. Porque mientras otros explican, tú avanzas. Mientras otros buscan atención, tú trabajas. Mientras otros se justifican, tú mejoras. Y eso pesa más que cualquier discurso. No tienes que escribirle para que vea tu cambio. No tienes que publicar indirectas. No tienes que intentar llamar su atención. Tu vida, bien vivida, se convierte en el mensaje más claro y más poderoso. Haz que tu rutina hable por ti. Haz que tu disciplina grite lo que antes intentabas decir. Haz que tu enfoque sea tan fuerte que ya no tengas tiempo para demostrarle nada a alguien que decidió irse. Porque cuando un hombre se alinea con su propósito, deja de perseguir personas y empieza a construir su camino. Y en ese punto, ya no se trata de que ella vea lo que eres, se trata de que tú sabes perfectamente en quién te has convertido. Ahí es donde cambia todo. Porque ya no actúas desde la necesidad, sino desde la convicción. Ya no buscas aprobación, buscas crecimiento. Ya no quieres demostrar, quieres ser. Y cuando llegas a ese nivel, ya no hay nada que explicar. Tu presencia cambia. Tu energía cambia. Tu vida cambia. Y sin decir una sola palabra, dejas claro algo que pocos entienden, tú no perdiste nada, simplemente dejaste de aceptar menos de lo que vales. 2. Tu valor no depende de quién se fue. Tu valor no está en manos de nadie, y mucho menos en la decisión de alguien que eligió irse. No puedes permitir que la salida de una persona te haga cuestionar lo que eres, porque eso significaría que nunca tuviste una base sólida, solo dependías de una presencia externa. Y un hombre que depende de alguien más para sentirse valioso, siempre estará en riesgo de perderse a sí mismo. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo, reconstruir tu identidad desde dentro, no desde lo que alguien decidió hacer contigo. Cuando alguien se va, el golpe no es solo emocional, es también al ego. Empiezas a preguntarte qué te faltó, qué hiciste mal, en qué fallaste. Pero esas preguntas, aunque parecen lógicas, muchas veces están mal planteadas. No todo lo que termina significa que tú no eras suficiente. A veces simplemente no eras para esa persona, o esa persona no estaba a tu nivel emocional, mental o incluso de propósito.
Y entender eso requiere madurez, no victimismo. El error más grande que puedes cometer es medir tu valor en función de quién se queda y quién se va. Porque si hoy alguien se queda, te sentirás completo, pero si mañana se va, te sentirás vacío. Eso no es fortaleza, eso es dependencia. El estoicismo te enseña algo mucho más sólido: tu valor es interno, es innegociable, y no cambia por la opinión, la decisión o la ausencia de nadie. Tú ya eras alguien antes de conocerla. Ya tenías una historia, una identidad, una capacidad de crecer y de construir. Y todo eso sigue ahí. El problema es que, en algún punto, pusiste demasiado peso en su presencia, como si fuera el centro de tu mundo. Y cuando ese centro desaparece, todo parece tambalear. Pero la verdad es que el centro nunca debió ser otra persona. El centro siempre debiste ser tú. Un hombre fuerte no se define por quien lo elige, sino por lo que él construye consigo mismo. Por su disciplina, por su enfoque, por su capacidad de levantarse cuando la vida lo golpea. Eso no se pierde porque alguien se vaya. Eso no desaparece con una despedida. Eso permanece, y si lo trabajas, se fortalece aún más después del golpe. Deja de mirar hacia atrás buscando validación en alguien que ya tomó una decisión. Esa etapa terminó, y aferrarte a ella solo retrasa tu crecimiento. En lugar de preguntarte por qué se fue, empieza a preguntarte en quién te estás convirtiendo ahora. Porque ahí está la verdadera evolución, en usar el dolor como impulso, no como excusa. Al final, lo que realmente marca la diferencia no es quién se quedó o quién se fue, sino quién decide ser tú después de todo eso. Y cuando entiendes que tu valor no depende de nadie, algo cambia profundamente dentro de ti. Te vuelves más firme, más claro, más enfocado. Ya no negocias tu dignidad por atención. Ya no reduces tu esencia para encajar en la vida de alguien más. Caminas con otra energía, con otra presencia, con la certeza de que no necesitas que nadie te elija, porque tú ya te elegiste primero. 3. El control está en ti, no en ella. Deja de mirar hacia afuera buscando respuestas que solo existen dentro de ti. El verdadero poder no está en cambiar lo que ella siente, piensa o decide, está en dominar lo que pasa en tu propia mente. Porque mientras sigas reaccionando a lo que hace o deja de hacer, seguirás siendo esclavo de algo que no controlas. Y un hombre que no controla su reacción, no controla absolutamente nada. El estoicismo es claro en esto: hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Sus decisiones, su forma de ver la vida, su manera de actuar, no dependen de ti. Pero tu actitud, tu disciplina, tu enfoque, tu forma de responder ante el dolor, eso sí está completamente en tus manos. Y ahí es donde se define tu carácter. Porque cualquiera puede mantenerse firme cuando todo va bien, pero muy pocos mantienen el control cuando algo los sacude por dentro. El problema es que muchos hombres pierden el control intentando recuperar lo que ya se fue. Persiguen, insisten, se explican, se arrastran emocionalmente creyendo que así van a cambiar algo. Pero lo único que logran es perder respeto por sí mismos. Porque cuando tu paz depende de otra persona, ya no tienes poder. Y sin poder interno, cualquier situación te desestabiliza. Controlar no significa reprimir lo que sientes. Significa no dejar que eso te domine. Puedes sentir tristeza, rabia o frustración, pero no puedes permitir que esas emociones dirijan tus decisiones. Ahí es donde entra la disciplina mental. En elegir actuar con cabeza fría, incluso cuando por dentro hay tormenta. Eso es fuerza real. Cuando dejas de intentar controlar lo externo, liberas una cantidad enorme de energía. Energía que antes gastabas pensando en ella, en lo que hace, en lo que siente, en si volverá o no, y esa energía ahora la puedes usar para construirte. Para entrenar, para crecer, para enfocarte en tu propósito. Porque el hombre que se domina a sí mismo no necesita dominar a nadie más. Además, hay algo que muchos no entienden: cuanto más intentas controlar a alguien, más te alejas de tu centro. Te vuelves reactivo, impulsivo, dependiente. Pero cuando te enfocas en ti, en tu proceso, en tu evolución, recuperas tu eje. Y desde ahí, todo cambia. Tu forma de pensar, tu forma de actuar, incluso la forma en la que otros te perciben. Al final del camino, la verdadera victoria no es que ella cambie, que vuelva o que reconozca algo. La verdadera victoria es que tú te mantengas firme, inquebrantable, dueño de ti mismo pase lo que pase. Porque cuando entiendes que el control siempre estuvo en tus manos, dejas de mendigar atención, dejas de reaccionar por impulso y empiezas a vivir con intención. Y en ese punto,
ya no hay nada ni nadie que pueda sacarte de tu centro. 4. El silencio también es una respuesta poderosa. Hay momentos en los que hablar no te hace más fuerte, te hace más débil. Porque cuando sientes la necesidad de responder todo, de explicar todo, de justificar cada cosa que pasó, en el fondo lo que estás buscando es validación. Y un hombre que necesita ser entendido por alguien que ya decidió no estar, está perdiendo una batalla interna sin darse cuenta. El silencio, en cambio, no nace de la debilidad, nace del control. Callar no significa que no tengas nada que decir. Significa que entendiste que no todo merece una respuesta. Que no toda provocación necesita reacción. Que no todo cierre requiere una explicación larga. El silencio es una decisión consciente, no una ausencia de palabras. Es elegir no rebajarte a conversaciones que no construyen, es negarte a entrar en dinámicas que solo desgastan tu energía y tu dignidad. El problema es que muchos le temen al silencio porque lo asocian con perder. Creen que si no responden, si no dicen algo, están quedando como menos. Pero es todo lo contrario. El hombre que responde impulsivamente demuestra que no se controla. El que guarda silencio demuestra que no cualquiera tiene acceso a su atención. Y eso cambia completamente la percepción. Además, el silencio tiene un peso que las palabras no alcanzan. Las palabras se olvidan, se discuten, se contradicen. El silencio, en cambio, se siente. Genera duda, genera reflexión, incluso incomodidad. Porque cuando tú ya no reaccionas como antes, cuando ya no estás disponible emocionalmente como antes, el mensaje es claro sin necesidad de decirlo, algo cambió en ti. Pero cuidado, no se trata de usar el silencio como una estrategia para manipular o para provocar reacción. Eso sería seguir dependiendo de la otra persona. El verdadero silencio viene del desapego. De entender que ya no necesitas decir nada para cerrar una etapa. De saber que tu paz vale más que cualquier última palabra. Hay una diferencia enorme entre quedarse callado por miedo y quedarse callado por convicción. El primero evita el conflicto, el segundo se respeta a sí mismo. Y cuando callas desde la convicción, no hay ansiedad, no hay duda, no hay necesidad de volver atrás. Hay firmeza, hay claridad, hay control. Lo que realmente marca la diferencia no es lo que dices en un momento emocional, sino lo que decides no decir cuando podrías hacerlo. Porque ahí es donde se ve tu nivel. Y cuando aprendes a usar el silencio como una herramienta de respeto propio, todo cambia. Tu energía se vuelve más sólida, tu presencia más fuerte y tu vida más enfocada. Sin levantar la voz, sin dar explicaciones, sin buscar atención, dejas claro que ya no estás disponible para lo que antes te hacía perderte a ti mismo. 5. Enfócate en convertirte en tu mejor versión. Deja de mirar lo que perdiste y empieza a construir lo que puedes llegar a ser. Porque mientras sigas enfocado en el pasado, en lo que fue o en lo que pudo haber sido, estás desperdiciando el único lugar donde realmente puedes hacer algo, el presente. Y un hombre que vive atrapado en recuerdos no avanza, se estanca. Aquí es donde haces el cambio real, cuando decides que tu energía ya no se va a ir en lamentarte, sino en transformarte. Convertirte en tu mejor versión no es una frase bonita, es una decisión incómoda. Significa hacer lo que no quieres hacer, cuando no tienes ganas. Significa levantarte temprano, entrenar cuando estás cansado, enfocarte cuando todo te distrae, y mantenerte firme incluso cuando nadie te está viendo. No es motivación, es disciplina. Y la disciplina es lo único que te va a sostener cuando las emociones fallen. Muchos dicen que quieren mejorar, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. Porque mejorar implica renunciar a hábitos mediocres, cortar distracciones, dejar excusas y enfrentarte a ti mismo. Implica reconocer en que estás fallando y hacer algo al respecto. No hay atajos, no hay magia. Solo trabajo constante, silencioso y muchas veces solitario. Aquí es donde cambia tu mentalidad, ya no haces las cosas por alguien más. No entrenas para que ella lo vea, no trabajas para demostrarle algo, no mejoras esperando reconocimiento. Lo haces porque entendiste que tu vida es tu responsabilidad. Porque entendiste que el hombre que no se construye a sí mismo, termina dependiendo de lo externo para sentirse completo. Cada día es una oportunidad para subir tu estándar. Para ser un poco más fuerte, un poco más disciplinado, un poco más enfocado. No necesitas cambiar todo de golpe, pero sí necesitas ser constante. Porque la verdadera transformación no ocurre en un día, ocurre en lo que haces todos los días. Y eso, con el tiempo, crea una versión de ti que ya no reconoce al hombre que eras antes.
Y no se trata solo del físico o del dinero, se trata de tu mente. De tu capacidad de mantenerte firme, de no reaccionar impulsivamente, de pensar con claridad incluso en momentos difíciles. Esa es la base de todo. Porque sin una mente fuerte, cualquier progreso externo se cae tarde o temprano. Cuando te enfocas en ti de verdad, algo poderoso ocurre, dejas de necesitar validación. Ya no te importa quién se quedó o quién se fue. Ya no buscas aprobación. Estás demasiado ocupado construyendo una vida que te represente. Y eso cambia completamente tu energía. Te vuelves más selectivo, más seguro, más sólido. Llega un punto en el que ya no estás intentando demostrar nada, simplemente eres. Y ese nivel no se alcanza hablando, se alcanza trabajando en silencio, todos los días. Porque al final, el verdadero cambio no es que otros vean tu evolución, es que tú ya no estás dispuesto a volver a ser quien eras antes. Además, es bueno que sepas que todo lo que escuchas no es simple motivación, es para que tomes acción. Si estás harto de tu situación actual y quieres ir más allá de este video, entonces descarga el libro, Legado Estoico. Una guía de ejercicios prácticos y reflexiones profundas que fortalecerán tu capacidad para afrontar los desafíos y mantener la calma en medio de la adversidad. Link en la descripción y el comentario fijado. 6. Agradece la lección, no lamentes la pérdida. No todo lo que duele es una pérdida, a veces es una lección que llega para despertarte. Y aunque al inicio cueste aceptarlo, hay experiencias que no llegan para quedarse, sino para enseñarte algo que no habrías aprendido de otra manera. El problema es que muchos hombres se quedan atrapados en el dolor, repitiendo la historia en su cabeza, preguntándose por qué pasó, en lugar de preguntarse para qué pasó. Y esa diferencia lo cambia todo. Lamentarte te mantiene en el pasado, te debilita y te hace revivir una y otra vez lo que ya terminó. Agradecer, en cambio, te obliga a crecer. Porque cuando agradeces una experiencia difícil, no estás diciendo que fue fácil o que no dolió, estás diciendo que elegiste aprender en lugar de quedarte roto. Y eso es una decisión de carácter. Cada relación, cada caída, cada decepción deja señales claras y estás dispuesto a verlas. Te muestra en que fallaste, que ignoraste, que permitiste, que necesitas mejorar. Te enseña a poner límites, a no idealizar, a reconocer patrones, a elegir mejor. Pero si solo te enfocas en lo que perdiste, te pierdes el verdadero valor de lo que viviste. Hay hombres que después de una ruptura se destruyen, y hay hombres que se reconstruyen. La diferencia no está en el dolor, está en la interpretación. Uno se victimiza, el otro evoluciona. Uno se queda en el por qué a mí, el otro pasa al qué hago con esto. Y ese cambio de mentalidad es lo que te lleva a otro nivel. Agradecer también implica soltar. Soltar la necesidad de entender todo, de cerrar todo perfectamente, de que todo tenga sentido inmediato. A veces las respuestas llegan con el tiempo, y otras veces no llegan nunca. Pero eso no te puede detener. Porque tu vida no puede depender de una explicación que tal vez nunca vas a tener. Cuando empiezas a ver las cosas desde este enfoque, el dolor pierde poder sobre ti. Ya no te define, te forma. Ya no te limita, te empuja. Y entonces lo que antes veías como una pérdida, empieza a tomar otro significado, fue una etapa necesaria para convertirte en alguien más fuerte, más consciente, más preparado. Y con el tiempo, incluso te das cuenta de algo más profundo, si esa persona se hubiera quedado, quizás tú no habrías cambiado. Quizás seguirías en el mismo nivel, con los mismos errores, con la misma mentalidad. A veces, lo que se va, se lleva una versión de ti que ya no necesitaba ser. Cuando finalmente entiendes esto, dejas de cargar con resentimiento y empiezas a caminar con claridad. Porque ya no estás mirando atrás con dolor, sino con aprendizaje. Y eso te da una ventaja enorme, te vuelves más selectivo, más firme, más difícil de quebrar. Ya no ves el pasado como una herida abierta, lo ves como una base sólida sobre la cual construiste una mejor versión de ti mismo. 7. No persigas a quien ya decidió irse. Entiende esto de una vez, correr detrás de alguien que ya decidió irse no te acerca, te aleja de ti mismo. Porque cada mensaje que envías sin respuesta, cada intento de convencer, cada explicación que das esperando que cambie de opinión, no habla de amor, habla de falta de dirección interna. Y un hombre sin dirección termina persiguiendo lo que ya lo soltó, perdiendo tiempo, energía y dignidad en el proceso. Cuando una persona toma la decisión de irse, ya hizo un movimiento claro. No fue un accidente, no fue una confusión momentánea. Fue una elección.
Y tu responsabilidad no es cambiar esa elección, es respetarla y actuar en consecuencia. Porque intentar retener a alguien que no quiere quedarse es forzar algo que ya no tiene base. Y todo lo que se fuerza, tarde o temprano se rompe. Perseguir nace de la necesidad, no de la fortaleza. Nace del miedo a estar solo, del miedo a soltar, del miedo a aceptar que algo terminó. Pero el miedo no puede dirigir tu vida. Si lo hace, te convierte en alguien que acepta migajas con tal de no quedarse vacío. Y ese es un precio demasiado alto para cualquier hombre que se respete. Hay una diferencia enorme entre luchar por alguien y perseguirlo. Luchar implica reciprocidad, implica que ambos están presentes, que ambos construyen. Perseguir, en cambio, es unilateral. Es dar cuando el otro ya no está. Es insistir cuando el otro ya decidió. Y ahí no hay honor, no hay equilibrio, no hay futuro. Además, cuanto más persigues, más te desgastas. Te vuelves emocionalmente dependiente, pierdes claridad, pierdes enfoque. Todo gira alrededor de alguien que ya no está comprometido contigo. Y mientras tú estás atrapado en eso, tu vida se queda en pausa. Tus metas, tu crecimiento, tu evolución, todo se detiene por alguien que ya siguió adelante. El estoicismo es directo, acepta lo que no puedes cambiar y enfócate en lo que sí depende de ti. No puedes obligar a nadie a quedarse, pero sí puedes decidir no rebajarte persiguiendo. Sí puedes elegir mantener tu postura, tu respeto, tu dignidad intacta. Y eso, aunque duela, te fortalece. Soltar no es perder, es elegirte. Es entender que tu valor no se negocia, que tu tiempo no se regala a quien no lo aprecia, que tu energía no se invierte donde no hay retorno. Y cuando haces eso, recuperas algo mucho más importante que cualquier relación, tu centro. Y llega un punto en el que lo ves con total claridad, no era tu trabajo convencer a alguien de quedarse, era tu responsabilidad no quedarte donde no te eligen. Porque cuando un hombre se respeta de verdad, no persigue, no insiste, no ruega. Camina firme, sin mirar atrás, con la certeza de que quien realmente quiere estar, nunca necesita ser perseguido. 8. Tu ausencia también enseña. Aprende a retirarte con dignidad, porque no todo se resuelve estando presente. Hay momentos en los que seguir ahí, insistiendo, explicando, intentando sostener algo que ya se rompió, solo debilita tu posición y desgasta tu esencia. Saber irte también es una forma de poder. Porque cuando un hombre entiende su valor, no se queda donde no es elegido, se aparta, sin ruido, sin drama, pero con firmeza. Tu ausencia no es un castigo, es un mensaje. Es la consecuencia natural de alguien que decidió no quedarse. Y cuando te retiras de verdad, cuando dejas de estar disponible, cuando cortas el acceso a tu tiempo, a tu atención y a tu energía, algo cambia. No solo en la otra persona, cambia principalmente en ti. Recuperas claridad, recuperas enfoque, recuperas el control de tu vida. Muchos creen que estar siempre ahí demuestra amor o compromiso. Pero en realidad, cuando no hay reciprocidad, lo único que demuestra es falta de límites. Porque el valor no está en cuanto aguantas, sino en cuanto te respetas. Y el respeto propio se construye cuando sabes cuándo dar y cuándo retirarte. Además, la ausencia genera algo que la presencia constante no logra, perspectiva. Cuando ya no estás, cuando ya no respondes, cuando ya no llenas los espacios que antes ocupabas, la otra persona empieza a notar lo que perdió. Pero esto no debe ser tu objetivo. No se trata de provocar reacción, se trata de actuar con coherencia. Porque si te vas esperando que el otro reaccione, sigues dependiendo. Pero si te vas porque entendiste que es lo correcto, entonces creces. Retirarte también rompe patrones. Si antes reaccionabas, ahora no. Si antes insistías, ahora te detienes. Si antes estabas disponible, ahora estás enfocado en ti. Ese cambio no necesita explicaciones. Se siente. Y cuando se siente, deja huella. Hay fuerza en saber desaparecer de lugares donde ya no hay valor para ti. Hay carácter en no volver, aunque tengas la oportunidad. Porque volver a lo mismo sin cambios reales no es amor, es costumbre. Y la costumbre nunca debe estar por encima de tu dignidad. Al final, lo importante no es lo que tu ausencia provoque en alguien más, sino lo que construye dentro de ti. Te vuelve más selectivo, más consciente, más firme en tus decisiones. Ya no estás disponible para cualquier situación, ni para cualquier persona. Y eso eleva tu estándar. Y cuando te das cuenta del peso real que tiene tu ausencia, entiendes algo clave, no necesitas estar presente para que se reconozca tu valor.
Porque el hombre que se retira a tiempo no pierde, se posiciona. Se elige, se respeta y deja claro, sin decir una sola palabra, que su presencia no es algo que se regala, es algo que se gana. 9. No te cierres, evoluciona. No conviertas el dolor en una excusa para endurecerte de la manera equivocada. Es fácil, después de una decepción, levantar muros, volverte frío, desconfiado y distante. Pero eso no es evolución, eso es protección mal entendida. Porque cerrarte al mundo no te hace más fuerte, te hace más limitado. Y un hombre limitado por sus heridas deja de crecer. Evolucionar no significa dejar de sentir, significa aprender a sentir mejor. Significa no reaccionar igual que antes, no elegir igual que antes, no caer en los mismos errores. La experiencia que viviste no llegó para que te apagues, llegó para que ajustes tu forma de ver, de actuar y de decidir. Si después de todo sigues siendo el mismo, entonces el dolor no te enseñó nada. Muchos confunden madurez con frialdad. Creen que ya no confiar, ya no abrirse, ya no involucrarse, es una señal de crecimiento. Pero en realidad, eso es miedo disfrazado de fortaleza. La verdadera evolución está en seguir avanzando sin perder tu esencia, pero elevando tus estándares. En seguir creyendo, pero siendo más selectivo. En seguir dando, pero no a cualquiera. Un hombre que evoluciona no se vuelve inaccesible, se vuelve consciente. Ya no se entrega rápido, ya no idealiza, ya no ignora señales claras. Aprende a observar, a analizar, a tomar decisiones con calma. Y eso lo hace más sólido, no más frío. Porque su control no viene del miedo, viene del entendimiento. Cerrar tu corazón puede parecer una solución rápida, pero a largo plazo te desconecta de lo que te hace humano. Te vuelve rígido, desconfiado, reactivo. Y desde ahí, es difícil construir algo real. En cambio, evolucionar implica trabajar en ti, sanar lo necesario, entender tus patrones y romperlos. Eso sí es progreso. No se trata de olvidar lo que pasó, se trata de usarlo como referencia para no repetirlo. De convertir cada error en criterio, cada decepción en claridad. Porque cuando haces eso, ya no necesitas cerrarte, simplemente eliges mejor. Y elegir mejor cambia completamente el resultado. Además, cuando evolucionas de verdad, dejas de culpar al pasado y empiezas a responsabilizarte de tu presente. Ya no dices me hicieron daño, dices aprendí a no permitirlo otra vez. Y esa diferencia es lo que te saca del papel de víctima y te pone en una posición de poder. Y llega un momento en el que lo entiendes sin necesidad de que nadie te lo explique, no necesitas cerrarte para protegerte, necesitas crecer para no volver a caer en lo mismo. Porque el hombre que evoluciona no huye del mundo, se prepara mejor para enfrentarlo, con más cabeza, más carácter y una visión mucho más clara de lo que realmente merece. 10. El tiempo pone todo en su lugar. Deja de apresurar lo que solo el tiempo puede acomodar. Hay procesos que no responden a tu urgencia, ni a tus ganas de resolverlo todo hoy. Cuando algo termina, cuando alguien se va, la mente quiere respuestas inmediatas, quiere cerrar, entender, darle sentido a todo de una vez. Pero la realidad es otra, hay cosas que solo se ordenan con el paso del tiempo, no con la insistencia. El tiempo no es solo espera, es transformación. Mientras pasan los días, cambian tus emociones, cambia tu perspectiva, cambia la forma en la que interpretas lo que viviste. Lo que hoy duele, mañana se entiende. Lo que hoy parece una pérdida enorme, con el tiempo revela su verdadero significado. Pero eso solo ocurre si dejas de resistirte y empiezas a avanzar. Muchos se desesperan porque quieren ver resultados rápidos, quieren dejar de sentir, quieren olvidar, quieren que todo se acomode de inmediato. Y en esa prisa, toman malas decisiones. Vuelven a donde no deben, buscan reemplazos vacíos, se distraen sin sentido. Todo por no soportar el proceso. Pero el proceso es necesario. Es incómodo, sí, pero es lo que te forma. El tiempo también revela verdades que en el momento no puedes ver. Te muestra quién realmente era esa persona, qué tipo de relación tenías, qué cosas ignoraste. Te da claridad sin necesidad de que nadie te la explique. Pero esa claridad no llega si te quedas estancado, llega cuando sigues avanzando mientras el tiempo hace su trabajo. Hay algo más, el tiempo también pone a cada quien en su lugar. No necesitas demostrarle nada a nadie. No necesitas forzar que alguien reconozca tu valor. La vida misma se encarga de mostrar quién creció y quién se quedó igual. Quién trabajó en sí mismo y quién repitió los mismos patrones. Pero eso no debe ser tu enfoque.
Tu enfoque debe ser en quien te estás convirtiendo tú. Porque mientras otros siguen mirando atrás, tú puedes estar construyendo adelante. Mientras otros siguen atrapados en lo que fue, tú puedes estar creando lo que viene. Y esa diferencia, con el tiempo, se hace evidente. No en palabras, no en promesas, en resultados. Aprender a confiar en el tiempo también es una señal de madurez. Es entender que no todo depende de tu control inmediato, que hay procesos internos que necesitan espacio para desarrollarse. Y cuando respetas ese ritmo, dejas de forzar y empiezas a fluir con más claridad. Con el paso del tiempo, el ruido se apaga, las emociones se estabilizan y la verdad queda expuesta sin necesidad de esfuerzo. Y en ese punto, te das cuenta de algo importante: no necesitabas correr, no necesitabas forzar, no necesitabas demostrar nada en el momento. Solo necesitabas mantenerte firme, seguir avanzando y dejar que la vida, con calma pero con precisión, pusiera cada cosa exactamente donde tenía que estar. Como has visto, no se trata de demostrarle nada a ella, se trata de recordarte a ti mismo quién eres. Porque cuando entiendes cada uno de estos puntos, algo cambia dentro de ti. Dejas de reaccionar, dejas de perseguir, dejas de depender. Empiezas a pensar con claridad, a actuar con intención y a vivir con propósito. Y en ese proceso, sin darte cuenta, te conviertes en un hombre mucho más fuerte, más sólido y más difícil de quebrar. Ya no buscas explicaciones donde no las hay. Ya no insistes donde no te eligen. Ya no hablas de lo que harás, simplemente lo haces. Porque entendiste que el respeto empieza por uno mismo, que el control está en tu mente y que tu valor no está en manos de nadie más. Y desde ahí, todo lo demás deja de tener poder sobre ti. Al final, la verdadera victoria no es que alguien se arrepienta, ni que vuelva, ni que reconozca lo que perdió. La verdadera victoria es que tú avances sin necesidad de eso. Que construyas una vida que te represente, que te respetes lo suficiente para no aceptar menos, y que te mantengas firme incluso cuando nadie está mirando. Y cuando llegas a ese nivel, ya no necesitas demostrar nada, porque tu vida lo dice todo. No olvides dejar tu me gusta si el contenido ha sido de tu agrado, suscribirte y activar la campanita para más contenido estoico y de autoayuda. Ahora sí, llegamos al final, y te invitamos a ver más contenido aquí en el canal. Hasta la próxima, y gracias por acompañarnos. Adiós.